see. Ro-ro-ro. Oh, ta, ta, to-ro-ro-ro. Ta, ta, to, ta. Oh, can you see? Oh, can you see? Tororo. En primera línea, aquí estamos. Guillermo González, Guillermito, Luis Felipe, Víctor Pérez. Saludos cordiales desde Cienfuegos, Cuba. Oiga, la tierra de la perla del sur. ¿Cuánta gente hay aquí, profe? Los voy a ir buscando arriba porque Víctor Pérez, Mauri Jiménez, Wilfredito, Luis, Jerry, el gran Jerry, saludos Capucho, saludos Crespo, Alejandrito, Maurius Jiménez, macho, te sigo cada vez que te conectas, gracias, un saludo Capucha, Yariel, Wilfredo Ojeda, Joan Crespo, saludos desde Tampa, Florida. Buenas noches. Qué malo estar viejo y ciego, José Hernández. Buenas noches. Estoy repitiendo en otra directa, haciendo Uber y comiendo, y comienza esta. Bendiciones, saludos a todos los que sufren con Cuba. ¿Qué hacemos? Qué malo es estar viejo y no ver casi. Bendiciones, hermanos, desde Boca. Óigame, la gente de Boca Camarioca. Presente siempre, con la patria. 37 personas conectadas. Hola, grande estadista, Francisquito, Edith, buenas noches. Estaba viendo la directa de la tarde, especialmente el chat. Ahora me doy cuenta porque esa tiranía lleva tanto tiempo ahí. Claro, claro, es obvio, mi hijo. La gente de Louisville, Kentucky, mi hermano, te quiero. Saludos, Capucha, Luis López. Luisito, ¿cómo estás, mi hermano? Minerva, me perdona. Me perdona si no lo... Es que estoy intentando leer todo. Ernesto Corría, Mauricio Jiménez, Ventos Company, La Pinareña. La gente de... Allá está la playa de... ¿Cómo se llama la playa aquella? Boca de Calastre, ¿no? Y también María la Gorda está por allá. Yo estuve en el Cabo San Antonio, eso es una reserva militar, para pasar para allá hay que tener un permiso. Yo estuve en el fin de Cuba, ahí, y he caminado toda Cuba, 48. Había un dicho antes, ¿de dónde viene la palabra completo Camagüey? Me preguntó un muchacho. Anterior a Cuba, en Cuba, el ferrocarril está dividido en dos tramos. Perdón, Pinar del Río llevaba la carga a La Habana. La Habana cargaba hasta Camagüey. Y le ponían a La Habana completo Camagüey, o sea, carga completa hasta Camagüey. Lo mismo hacían del oriente para acá. Cargaba todo oriente y le ponían completo Camagüey. Los coches llegaban a Camagüey, que era el centro del ferrocarril cubano, y entonces se cruzaban las máquinas con los carros. De ahí viene la palabra completo Camagüey. También el hijo de Batista, que era el dueño del transporte por carretera, llevaba la mercadería hasta Camagüey, Camagüey la llevaba a Oriente y viceversa. De la Cui, ahí está, lo sigo desde el 11. ¿Te acuerdas de aquel histórico discurso, Julito? ¿Te acuerdas? Ventos compren, ¿te acuerdas de aquel histórico discurso? Acabé con los comunistas ese día. ¿Conoce algo de maestro? Siempre le comento, Mayuyus, el profe, agarren. Hola maestro, con usted hasta la libertad de nuestro pueblo, Aurelio.
Habana. Bendiciones para familia, gracias a usted igual, señores. Demos like. Maestro, ¿por qué el pueblo del Cano, Lisa, dicen que fue el primero? Porque ahí la víbora de Virán, la hiena de Virán, se postuló para concejal por el Partido Ortodoxo. Todo empezó ahí en el pueblo del Cano. Que cuando yo sea alcalde de la Villa Mayor de Ataré, voy a poner una resolución al Congreso para sacar a toda la gente de ahí al Cano y coger y meterle dinamita al Cano completo. Ahí empezó la desgracia de Cuba, porque él iba a ser concejal por ese pueblito de mierda. Y entonces el golpe de Batista le truncó su sueño de ser presidente. Y ahí empezó la desgracia de Cuba en el Cano, imagínate. Debieron dejarlo ser gobernador de la provincia de Habana, y ya se hubiera ido para el carajo. Misión súper difícil recuperar. Adela Cui, Labrador, ¿leíste algo de ella? Joan Crespo, oye, den like. De ley algo de que del Soviet del Caribe, me preguntan del Soviet del Caribe, que cada rato me están preguntando del libro El Soviet del Caribe. Eso es un libro escrito que cuenta la dualidad que tenía el Partido Comunista y el Partido Socialista Popular, que luego cambió el nombre en los días de Batista, y que ya había una parte secreta infiltrada para ir menoscabando la democracia cubana, pero que en los 40 se separó de Batista porque Batista se había convertido en un tirano y no convenía. Yo leí algo de eso hace muchos años. No sé, no me acuerdo cuándo leí, pero leí algo. 58 personas conectadas. Arrancamos. Oiga, profe, solo hay algo que no me gustó de usted. ¿Y qué cosa es Aurelio Habana? El sombrerito. Dígame. ¿Cuándo te unirás a DN? No. La esperanza eres tú, mi hermano. Nosotros no somos la esperanza de nada. ¿Qué dijo Martí cuando escribió La Edad de Oro? Para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Un día fueron todos niños y ustedes eran la esperanza del mundo. ¿Y por qué vamos a hacer yo y Denner ahora? Porque se pone bravo, no sabe de la... Nada, es que es para que ellas se... Escúchame, Aurelito, es para que ellas se sientan importantes. Buenas noches para ti, la capucha, gracias. Yayito, la carne, presente con la patria. Saludos, hermanos, patria y vida, bajo la dictadura. Miguelito. Para que se sientan importantes. Saludos, hermanos, mucha sabiduría al hablar siempre de creído que Dios, Jesús, Moisés, Molina, Martínez. Tú sabes que salió un escrito hoy. Tú sabes que muchos influencers y muchos medios están hablando ya de la persona de la capucha. Hoy salió un escrito en una página de un señor ahí que no sabe quién es, donde pone la foto mía, de aquella primera directa famosa, y hace un escrito ahí, dice, este señor, que no sabemos quién es, ha aparecido con una idea nueva y con un mensaje distinto a todo youtuber e influencer en la red. Él habla de que los cubanos tenemos que comprar un territorio para hacer un Taiwán cubano, para desde ahí organizarnos, armarnos y salir de la ratonera americana que no nos permite actuar y comenzar a buscar un camino. Este hombre es la solución, la esperanza del pueblo de Cuba. Yo sigo sus ideas. Búsquenlo por ahí, que apareció hoy, me lo mandaron. Ya estamos creando conciencia en el público. No se preocupen por la madrina. Si ella es buena cubana y ella es buena patriota, ella se unirá a los verdaderos hombres que buscan la libertad. La Biblia dice, las buenas ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. La gente al final va a entender dónde está la verdad. Porque tú puedes engañar un tiempo, como decía Lincoln, y parte de un tiempo. Pero todos no pueden engañarte todo el tiempo. Dice un viejo adagio que la mentira corre todo un año, dice la Biblia, y la verdad la alcanza en un día. Escoja la mentira, al final la verdad termina alcanzándolo.
y tiene dos maneras de venir frente a la verdad: de rodilla, arrepentida, o desnuda, desmoralizada. José Martí. ¿Qué hacemos con Manuel Milanés? Ese es el caballo. Es un hombre de una posición frontal. Ventos Company. Manuel Milanés es un hombre de una posición muy frontal. Es un hombre muy claro. Manuel Milanés es el hombre del momento en la lucha. Al pan, pan y al vino, vino. Ahora que fue bodeguero, que fue agente de la inteligencia. Pero yo te pregunto. ¿Cuánta gente en Cuba tuvo la dicha de tener una abuela como abuelita Caridad? A ver, ¿cuántas abuelas Caridad pudo haber en Cuba? ¿Cuántos hombres en la vida tuvieron la dicha de amar a su primer amor de la vida, como amé yo a una muchacha íntegra que con 20 años todavía era virgen? Porque ella entendía que ningún hombre estaba a la altura de sus zapatos, no por el dinero, sino por las condiciones del alma. Entonces, es imposible pedirle a un olmo que dé pera. Es un proceso de metamorfosis, porque nadie que se meta al agua se convierte en pez, ni nadie que se mete en una panadería se convierte en pan. Entonces es un proceso, es una metamorfosis que tienen que sufrir todos ellos, y lo van a aprender a lo largo de la lucha, cometiendo errores, sufriendo, decepcionándose. Ellos entenderán. La buena oveja oye la voz del pastor y le sigue. Pero hijo, ¿cómo no va a ser lógico mi mensaje si hace 64 años están en lo mismo y no resuelven nada? Te voy a contar cómo se hace la cosa, porque alguien me dijo, ¿pero qué usted propone? Yo le voy a decir cómo se hace la cosa. Yo leí El arte de la guerra siendo un niño. Yo tenía 9, 10 años de edad. Todo empezó en el reino de Xi'an, lo que sería China después. Habían 4 reinos antes que se fundara el imperio chino. Entonces, guerrearon entre ellos y 3 reinos se unieron para derrotar al reino más pequeño. Por mucho que se esforzó el hombre, al final lo acorralaron en su territorio. Y él estaba desesperado. Y llegó un hombre, un guerrero, un sabio. Y mientras él estaba en la corte, y las geishas, las cortesanas del Asia estaban bailando, él llegó y se presentó y le dijo que lo primero que tenía que hacer él entender qué cosa era el arte de la guerra. De ahí viene el nombre. Por eso es que usted ha perdido, porque usted no conoce el arte de la guerra, porque la guerra es un arte. Porque todas las ciencias en este mundo, queridos míos, chiquitos míos, como decía Horacio Quiroga, todas las ciencias, todo el saber humano, el centro del saber humano es la filosofía. Filó, amor, a la ciencia. Entonces, la filosofía es la única ciencia que junta todo el saber humano y le da explicación a la luz de lo físico, de lo biológico y de lo espiritual, incluyendo las matemáticas. Entonces, el hombre le dice, para hacer la guerra hay que conocer el arte de la guerra. Y lo primero que usted tiene que saber es por qué usted lucha. Esa es la ideología del guerrero. Después que se sabe por qué se lucha, hay que preparar a los hombres para la lucha. Y hay que hacerles entender de que para luchar hay que tener sentido de pertenencia a algo, que es el patriotismo, y amor a algo, que es la vida. Y le dijo, ¿usted cree que yo pueda convertir estas bellas cortesanas de aquí en máquinas de matar, en guerreros de la muerte? Y él le dijo que no, y ellas se echaron a reír. Y dijo, tráiganme 2 espadas. Le dio una espada a cada una. Y les enseñó cómo avanzar en estocada y en repliegue de combate y ataque. Y ellas se echaron a reír. Y él le dijo, ¿sabes por qué se comportan de esta manera estas bellas cortesanas? Porque para ellas la guerra es un juego. Y por eso se comportan así. Cuando ellos sientan que su vida está amenazada, entonces empezarán a aprender el arte de la guerra para proteger su vida. Y cogió el sable y le llevó la cabeza a una. Y cuando vieron que la cabeza rodó, entonces ellos empezaron a hacer
los ejercicios que le decía el maestro, porque sabían que si no lo hacía, la guerra les iba a llevar la cabeza. Y las convirtió en máquinas de guerra, mujeres que lo único que sabían era dar placer a un hombre en una cama, por el temor a perder la vida. Entonces, después le dijo, ya sabiendo cómo se combate, ahora vamos a hacer la guerra. ¿Dónde se hace la guerra? En el terreno del enemigo, y se gana con la inteligencia. Hay que llegar allá para que el enemigo se sorprenda de que tú lo cogiste sorprendido. Pero primero hay que ganar la guerra aquí. ¿Cómo? Preparándose para la guerra, con recursos para la guerra y organización para la guerra. Y después utilizar el factor fundamental de la guerra, que es el ataque relámpago o factor sorpresa. Por eso es que Aníbal, en el 220 antes de Cristo, cruzó los Alpes por la zona de la ciudad de Sagunto, que era aliada romana, y entró por la frontera de Italia al norte. No me acuerdo si fue por la Galia Cisalpina o la Narbonense, no recuerdo muy bien, hace muchos años. Y le llevó la guerra a Roma a su territorio. ¿Para qué? Dice el sabio, para que el enemigo sienta en su territorio los rigores de la guerra. Entonces, ¿cómo vas a llevar la guerra a Miami, a Tampa? A ver, ¿cómo la guerra tú, Eliezer Ávila, la vas a llegar a Miami, a Tampa? Así cuando donde hay que llevar la guerra es a La Habana, para que La Habana sienta los rigores de la guerra. Y ahí empieza el arte de la guerra. Lean el arte de la guerra. Y dijo, la guerra se gana en la mente. Y es verdad, Napoleón dijo, todas las batallas las gané yo con 5 años en las playas de mi natal Córcega, cuando yo armaba con mis soldaditos de ployo mis batallas. A Austerlitz, Marengo, Borodino y las grandes batallas donde yo estuve, yo no las gané allá, las gané 30 años antes, cuando era un bebé jugando en las playas de mi Córcega, porque la guerra se gana en la mente. Y por eso la tiranía comunista le ha ganado al exilio. Sin recursos, sin dinero, sin la legalidad, sin el apoyo popular y sin tener con qué vencer, le han vencido a un exilio rico, millonario, preparado, porque no tienen organización. Sin recursos, la tiranía ha ganado porque tiene unidad. Ese es el factor determinante. Los que saben jugar ajedrez saben que en las primeras 4 jugadas se decide el destino del juego. Hay que dominar las 4 casillas del centro. Desde ahí está la posición de ataque. Y desde ahí se ataca hacia todas direcciones. Todos los que saben jugar ajedrez entienden y saben que uno no cambia una torre por un caballo, que uno cambia una torre por una dama. La guerra es la misma cosa. Entonces, esa gente ha cambiado por su respeto allí, porque el exilio se fue a meter en un agujero, a llorar sus penas. Y Martí decía, desde la oscuridad del llanto del alma no se puede liberar la patria. Hay que salir a buscar la libertad a la luz. Por eso es que la tiranía ha vencido, porque entiende que el factor determinante de su poder está en la unidad. Por eso es que ellos hacen tanto énfasis en que en Miami haya desunión, porque desunido tú aquí no puedes combatir ya. Tú sabes que Aníbal no pierde porque Roma lo venció militarmente, sino porque el Senado de Cartago, las luchas intestinas que había en Cartago, la envidia que había en Cartago y la desunión que había en el Consejo de Ancianos de Cartago, impidió que se le llevaran refuerzos a Italia. Y después que él tiene el famoso accidente que pierde un ojo en un pantano y que le matan a su hermano Magón, que era el jefe de la caballería, junto a los númidos, él comienza a moverse por el territorio romano tratando de buscar recursos, y él estuvo 15 años en el territorio romano. Y mientras él estuvo 15 años y el Senado no se ponía de acuerdo,
Escipión africano, el hijo del general Escipión, que él sacó del campo de combate en Canna, que casi lo matan, que fue uno de los pocos sobrevivientes, aprendiendo la técnica de combate de Aníbal, se armó, y aquellos niños que Aníbal no quiso sacrificar, cogieron, crecieron y desembarcó en Samá. Ahora Aníbal estaba allá, pero él iba rumbo a Cartago para destruir Cartago, porque aprendió que había que llevar la guerra al territorio del enemigo, porque allá estaba su fuente de poder. Para privar a Aníbal de los recursos que quedaban, el Senado ahora llamaba a Aníbal de emergencia, y Aníbal sin recursos, sin unidad, con los jefes de sus mercenarios que se habían ido y que Roma ya los había comprado, intentó salvar en Samá lo que ya no tenía salvación. Y por eso es que el exilio ha perdido este juego, porque no ha entendido que sin patriotismo no se hace patria, y sin unidad no se puede lograr ninguna estrategia de lucha, porque no es la guerra de Eliezer, ni la guerra del encapuchado, ni la guerra de Otaola, es la guerra del pueblo de Cuba. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y lo he repetido 1.000.000 de veces. Una tiranía sin recursos, vetusta, desgastada, desquebrajada, desmoralizada, endeudada y arruinada, sigue en el poder porque hay un exilio multimillonario, informado, con recursos y en libertad, pero le falta el factor determinante, la unidad. Hay que coger todas esas cosas dispersas y llevarlas a un solo lugar, porque si no, no se puede. Es imposible, hijo. Por eso que el ejército romano venció tanto, porque ellos, su unidad, su bloque compacto, no lo rompían. Ellos, aunque se estuvieran cayendo a pedazos, mantenían la formación, porque sabían que ahí se jugaban la vida. Y por eso la tiranía no se desune. Por eso tú no vas a ver a Carlos, a Díaz Canel fajado con Esteban Lazo, ni vas a ver a Machadito fajado con Ramiro. Ellos lavan la ropa sucia en la casa. Y mientras estos estén fajados en las redes, los soldados están mirando. Y mientras los soldados vean esa desunión, entonces su pensamiento los abandona. ¿Por qué? Porque sienten por ellos desprecio. Y automáticamente se rompe el factor determinante de la lucha, que es la confianza. Entonces la gente no quiere entender. Y ahora viene el encapuchado con una idea distinta, porque yo esto lo he analizado a la luz de la historia, de la realidad social, de la frialdad y la indiferencia de los exiliados. Y veo que la tiranía ha hecho lo contrario a lo que ha hecho el exilio. Por eso están allí. Entonces, no vale la pena pasarse la vida en las redes desgastándose, porque eso no tiene sentido. No hemos venido a contar historia. Hemos venido a decirle al pueblo de Cuba dónde está la causa del fracaso y la manera para corregirlo. Yo siempre he dicho que no tenían visión política o no eran patriotas. Porque si, ahí está el ejemplo de Taiwán. ¿Qué hizo Chiang Kai-shek cuando los 100 millones de guerrilleros de Mao Zedong lo vencieron? Cuando se fue la ocupación japonesa, cuando él vio ya que no tenía opciones, llamó a la flota inglesa y norteamericana y le dijo: llévame a mí 1.200.000 chinos nacionalistas hacia Taiwán, y allí me dan el apoyo militar. Y mientras daban el apoyo militar, crearon una democracia, porque se dieron cuenta que necesitaban unidad y trabajar contra el reloj, porque China se estaba armando. El enemigo era Mao Zedong. Y mientras Mao Zedong estaba ocupado con la revolución cultural, matando chinos, que mató 39 millones de chinos, ellos se convirtieron en una potencia económica industrial y se armaron hasta los dientes, al punto que tú ves todo el cacareo de China,
China no puede con Taiwán. Taiwán tiene la misma cantidad de submarinos que China, tiene 16 submarinos y tiene 320 F-16, mejores que el J-20 chino y que todos los aviones chinos. Y en el mundo de hoy la guerra se libra en el terreno tecnológico y Taiwán es nación puntera en la tecnología. Entonces, se impuso en América la tecnología sobre un imperio de 40 millones de guerreros. 125 hombres en Cajamarca con Pizarro a la cabeza derrotan al gran Inca, que traía 30.000 guerreros. 4 españoles dominan un imperio de 100 millones de hombres. Se impuso la tecnología y la unidad del conquistador frente al atraso tecnológico y al desorden y la desunión que tenían todos los pueblos de América. Entonces lo mismo pasa con el exilio. La misma receta que se ha aplicado en 64 años, no ha producido ni huevo en Cuba, ni comida, ni libertad en el exilio. Entonces, ¿por qué no transmiten ni directa todo? ¿Por qué no se sientan a analizar? ¿No hay dinero para comprar un territorio? ¿No hay un hombre que tenga 1.000 millones de dólares que diga es verdad, es hora ya de que el pueblo de Cuba tenga lo suyo y vuelva a casa? Siguen confiando en los americanos después de 64 años de traiciones. No bastó Bahía de Cochino, no bastó el Escambray, no bastó el pacto de neutralidad, no bastó ver cómo mataban los pilotos de Hermanos al Rescate frente a las aguas cubanas, no se hizo nada. No bastó Boca de Camarioca con la masacre, no bastó la noche del 13 de julio del 95 cuando el remolcador no bastó julio 11 en las declaraciones de Bob Menéndez. Entonces, ¿qué más van a seguir esperando los verdaderos patriotas? ¿Es que acaso tenemos una larga vida para vivir si ya se nos está acabando? ¿Es que en la ecuación de la vida no está que el tiempo se acaba y con él las fuerzas para luchar? Y entonces, el pueblo de Cuba está atrapado en medio de esa vorágine de dolor y miedo por culpa del exilio, que es el que tiene dinero. Es el que tiene con qué hacer algo. Si un hijo llora por hambre es porque sus padres no le dan comida, porque los únicos que pueden alimentar al niño es el padre. Y lo mismo pasa con el pueblo cubano. Entonces, basta ya de tanta mentira y tanto cuento aquí, tanto falso patriotismo. ¿O no viste las palabras del mayor frente a Napoleón Arango? Basta ya de falsas expectativas y promesas incumplidas. Para el pueblo de Cuba no hay otra opción que arrebatar de las manos de España su libertad por las armas. Entonces, los que no quieran luchar con las armas, entonces tienen que olvidarse de su patria. Por eso es que hay ese gran aumento de ese sentimiento de anexionismo. Porque el cubano quiere que los marines americanos vayan a morir por su libertad. Y así no se puede tener patria. Ahí está la fórmula. O la pagas o te resignas. Y la conquistas con el filo del machete. ¿Te das cuenta cómo funciona? Entonces de nada vale pasarse la vida entera aquí contando lo mismo. Si todo el mundo sabe aquí lo que hay que hacer. Ya está levantándose en el alma de los buenos patriotas el sentir. Ya salió un escrito hoy de un hombre, búsquenlo por ahí por Facebook. Búsquenlo por ahí. Ya están hablando de este espacio, de esta idea. Y los buenos patriotas se van a juntar. Como junta el mercurio, el oro. Por eso se llama amalgama, porque se juntan. Amalgamar es juntar. O sea, todas las condiciones en Cuba, todo el pueblo cubano es de un mismo sentir. La gente está cansada de eso ya. Si allá, cuando la revuelta de Pastelillo, que tuvieron que traer las fuerzas especiales de Medio Oriente, el Camagüey, hubiese desembarcado un grupo con 5.000 fusiles, hoy la tiranía no estuviera ahí, porque la gente no quiere huir, pero también entiende que no vale la pena dejar la vida luchando en desigual combate. Entonces, el tipo cogió un yate y fue para allá. El Partido Socialista Popular se alzó. El directorio se alzó. Y la gente del Partido Auténtico desembarcó en el Corinthians. ¿Y nosotros para dónde nos alzamos? Contando historias.
haciendo reír, haciendo un derroche de dicción, de lingüística, de filosofía, de filología, para ver si yo armo mejor la rima, porque si a lo mejor mi sinalefa es mejor que la tuya. Eso no le resuelve el problema al pueblo de Cuba. La viejita que se muere de hambre no resuelve nada con la protestica en Tampa. Saavedra con la aplanadora no resuelve nada. No se resolvió nada en los 80 cuando hicieron vomitar con la pasta dental a Oscar de León el beso que dio en la tierra cubana. Un fanatismo que los ciega. Una ideología que los enceguece, cimentada sobre el odio. Ese odio no les permite pensar. Ayer me escribe alguien y me dice: señor, a pesar de la barbarie cometida contra vuestra persona, le admiro, porque usted no sabe odiar. ¿Y para qué habría yo de guardar odio en mi corazón? Para que el odio me consuma el alma. El odio no puede quedarse aquí, porque aquí tiene que haber espacio y lugar para el amor. Porque solo el amor, decía Silvio Rodríguez, engendra la maravilla. Ese maravilloso milagro de sufrir la metamorfosis del cambio radical en el corazón de cada cubano ocurrirá cuando empecemos a amar aquello que nos fue arrebatado, nuestra patria. Por eso el empeño de tanto y tanto esfuerzo de la UCI para sabotear mi directa, porque esos sesudos saben que yo sí tengo la razón, porque yo analizo al hombre, al suceso dentro de la historia y del tiempo. Yo sé dónde el pueblo cubano perdió el juego, y sé dónde la tiranía nos ganó el juego, y sé dónde el exilio ha perdido la batalla, pero yo sí sé cómo ganarle a la tiranía, cómo recuperar el patriotismo y cómo hacer que el exilio haga para derrotar de una vez y por todas la tiranía. Pero no me quieren hacer caso. Y lo primero que hace falta es la unidad. La unidad es las 4 primeras jugadas en el tablero para dominar el ajedrez, para dominar la jugada en la mente del pueblo. Unidos vencemos, separados somos vencidos. ¿Y qué más voy a contar aquí? ¿Qué más voy a decir aquí? ¿Cuántas más súplicas y ruegos tengo que hacerle a la gente para que entiendan que el enemigo no es el paparazzi, que el enemigo no es Otaola, que el enemigo no es Milanés, que el enemigo no es el encapuchado, que el enemigo es la tiranía? Entonces vamos a luchar contra un contrario y un traidor. Así no se puede luchar. No bastó con el Escambray, no bastó con la desunión del Escambray. La gente en el Escambray, alzado sin recursos, y abajo 100.000 milicianos esperando que se mataran entre ellos para después ir a cogerlos y cazarlos como conejos. Y como conejos fueron cazados. Y el que salvó la vida, que a Dios dé gracia por ello. Porque por los pelos no los fusilaron a todos. ¿Cuántas generaciones se han perdido? ¿Cuántos sueños rotos? ¿Cuántos anhelos inconclusos? Porque el exilio no acaba de aprender que el factor determinante de la lucha es la unidad y el consenso. Hay que hacer un congreso internacional. Hay que pagar anuncios en los periódicos para hacer una convocatoria. Que esa convocatoria resuene hasta los confines de la tierra y que la escuche el cubano exiliado y disgregado hasta el más olvidado rincón del planeta. Vamos a juntarnos en Miami. Vamos a empezar a buscar una vía seria para liberar al pueblo de Cuba. Con un único lema: la patria cubana adentro, todas las ideologías y todos los intereses fuera. Unidos por Cuba para alcanzar la libertad. Todos van en la misma igualdad de condiciones, todos son delegados. El delegado Otaola, el delegado Denner, el delegado Chucho del Chucho, el delegado Yotuel Romero, la delegado Payá. Todos vamos a proponer. Yo propongo que compremos un territorio para que sea nuestro, para que nadie nos diga en nuestra casa lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Yo propongo que pidamos un empréstito
que busquemos una entidad crediticia, que los juristas cubanos comiencen a tramitarnos el crédito para mudar allí y comenzar a invertir en los hoteles de allí, para que los cubanos que están fuera empiecen a viajar allí, para que se fomente el desarrollo. No importa si es a 10 o a 20 años. Total, usted tuvo que empezar de cero en la vida para lograr y tener lo que tiene hoy. Para que nuestros hijos, o tal vez nuestros nietos, cojan el fruto de nuestro esfuerzo. Porque tenemos que pensar hoy por los que vendrán mañana. Porque si no, estamos fritos. Si no invierte la humanidad en tecnología hoy para conquistar Marte en 20 años, para garantizar un día, un futuro, para preservar nuestra especie, las cosas hay que hacerlas hoy, pensando que se recogerá el fruto mañana. Luego, empezar a desarrollar el territorio. Y ya fuertes, ya con recursos, vamos a comprar una flotica de guerra, aviones, y vamos a entrenar 10.000 hombres bien preparados, para que tú veas si los comunistas cuando desembarquemos hacen las maletas y se van. Allí no va a pelear nadie. Allí no hay moral para pelear. La moral de un ejército está en su estómago, y ese ejército lleva 64 años con el estómago transido. Eso no lo inventó la capucha, eso lo dijo Napoleón. Eso lo dijo Napoleón. Entonces, ¿hasta dónde es la historia? ¿Hasta dónde vamos a seguir aquí oyendo cuentos? ¿Qué le resuelve al pueblo de Cuba? Chisme, chisme, chisme. Que la gente quiere chisme. La vieja quiere libertad, la vieja quiere comida, la vieja quiere dignidad, la vieja no quiere chisme. La muchachita quiere que los políticos le den esperanza a su proyecto de vida. Ella quiere soñar, ella quiere viajar, ella quiere disfrutar la riqueza de su tierra. Ella no se quiere ir. A ella le duele prostituirse, ella lo sufre. Pero no le hemos dejado opción. ¿Por qué? Porque aunque no somos los culpables por la acción, somos los culpables de la desgracia de nuestro pueblo por omisión. Porque hay un sentido de responsabilidad que es nuestro. Y que quien calla delante de un crimen, decía Martí, contemplar un crimen en silencio, dijo él, es cometerlo. Entonces, basta ya de falsas ilusiones y palabras huecas. Nada de eso resuelve el problema. No hacemos nada con eso. Y como te dije esta tarde, si un rapero lleno de tatuajes ha creado ese revuelo, ¿qué no crearía 1.000 millones de dólares allí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo he analizado de todos los ámbitos. Y nos vencieron porque llevaron la guerra de ellos al exilio. La tiranía no permite que la guerra llegue a su territorio. Ellos mandan sus agentes a Tampa para que los exiliados vayan a Tampa, para que no vayan a La Habana. Por eso que estamos así. Entonces, yo no quiero tener personas ahí entreteniéndolas. Yo quiero que mi mensaje camine, que la gente oiga algo nuevo, algo distinto. Dice la Biblia que en los días en que Juan salió a predicar al desierto, había una apatía y una indiferencia y una tibieza en el alma enorme. La nación vivía bajo el abuso del yugo romano y la tiranía de Herodes. Y aquel mensaje distinto, de aquel hombre distinto, comenzó a llenar de ilusión y de esperanza su corazón. La vida de aquel hombre, dice la señora Elena de White cuando lo leí, era una constante condena a los escribas y fariseos de la época. La nación entera se conmocionó, escribió ella. Multitudes acudieron al desierto, porque traía un mensaje nuevo, un mensaje esperanzador, un mensaje libertador. Había llegado la hora de la redención para el pueblo de Israel. Y lo mismo está pasando con este mensaje que estamos dando. Ha llegado la hora de la redención del pueblo de Cuba. Después de 64 años de destierro,
de crímenes, de abuso, de despojo, de desilusión, de la barbarie cometida tanto en el mar por los que se han ido y se han ahogado o han sido devorados obligados, o los que partieron y quedaron y dejaron sus huesos en la selva. Ha llegado la hora del jubileo del pueblo de Cuba. Es hora de que el pueblo de Cuba vuelva a casa. Y lo vamos a lograr cuando entendamos que la unidad consustancial de todos los cubanos, desde el más chico hasta el más grande, es la prioridad de la lucha. Sin eso no se puede hacer nada. Ese es el ADN de nuestra proteína. Es la existencia de nuestra genética. Desde ahí saldrá todo para lograr el objetivo final. Así que los quiero mucho. Se me cuidan mucho. Que Dios se apiade de nosotros. Que entendamos de una vez y por todas que hemos perdido la patria porque hemos permitido que un grupito de delincuentes nos la haya arrebatado o nos la arrebataron. Hemos sido nosotros los que, como Boabdil III allá, lloramos por lo que no pudimos y no fuimos capaces de defender como hombre. No hay dictaduras invencibles, hay pueblos pusilánimes y débiles que aceptan la derrota como único consuelo a su realidad. Nos vemos mañana. Quiero dormir, quiero descansar. Mediten en esas cosas. Dice la Biblia que Él hablaba en el templo, el Señor Jesucristo hablaba en el templo y su madre en silencio meditaba sobre las cosas de sus hijos, de su hijo en su corazón. Dios tiene un destino glorioso para el pueblo de Cuba. Pero nosotros tenemos que salir a encontrarlo. Y lo vamos a encontrar en la unidad, que es el factor determinante de nuestra lucha. Se me cuidan por ahí. Perdonen la arenga y la insistencia en lo mismo. Dios salve a Cuba. Y recuerden, hagan suyas las palabras del himno. En cadenas vivir es vivir. En afrentas y oprobios sumidos.